Por eso el Señor, Dios le dice a Israel, dice la palabra del Señor en Isaías 43:1. Pero Israel, esto es lo que dice el Señor. Ahora, el que te crió y te formó, no tengas miedo, porque yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y me perteneces, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es de que nosotros debemos de entender, ante cualquier dificultad y ante cualquier presión que el mundo nos pueda ver, o el Evangelio de la prosperidad, debemos de mantenernos en eso firme, en la prueba. Debemos de mantenernos nosotros firme. Amén. Cuando llegue la tentación de abandonar los principios bíblicos, mantengámonos firmes, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, como dice la palabra del Señor, y así vamos a recibir nosotros, hermanos, el premio de la vida eterna. Amén. La Biblia dice en el libro de Santiago, dice la palabra del Señor, en la carta de Santiago, dice Santiago 1:12, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque Dios le dará un premio cuando pase la prueba. Recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Amar a Dios significa no amar al dinero, porque no puedes amar a dos señores al mismo tiempo. O amas el dinero o amas a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios nos dará el premio a nosotros, dice la palabra del Señor, entonces a los que lo aman significa que Él es todo suficiente para nosotros. Amén. Esto es importante. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no tengas un negocio, no estoy diciendo que seas buen administrador de tu negocio, no estoy diciendo que tus hijos no vayan a la escuela y que no tengan una carrera. Claro que sí, pero todo eso no debe de ocupar el lugar de Dios en sus corazones. Amén. Por esto es importante que nosotros tengamos en la palabra del Señor. Amén. Así es de que no envidiemos al impío porque ni reneguemos contra Dios, porque mira, el impío tiene un propósito. Todo lo que Dios creó tiene un propósito. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos y todo aquel que menosprecia el Evangelio, que menosprecia al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que ahí es donde el gusano nunca muere, dice la palabra del Señor, donde el fuego nunca se apaga. Entonces, si va a haber fuego, pues algo tendría que haber para quemarse, ¿no? Entonces, si queremos fuego, hay que meterle leña. Entonces, el impío tiene un propósito también. Y por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras que no debemos de envidiar, porque Dios sabe lo que hace. El hecho de que que una persona esté siendo prosperada, porque Dios se lo está permitiendo, pero Dios se lo permite, no porque esté aprobando su estilo de vida, sino porque Dios le está dando tiempo que se arrepienta. Dios le está mostrando su gracia, su amor y su misericordia. Y si esta persona no se arrepiente después de recibir tanto amor de Dios y tanta provisión de Dios, acarrea una mayor condenación para sí mismo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, dice la palabra del Señor 16:4, dice, todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito, incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo, dice la palabra del Señor. Amén. Así es de que cuando miremos hombres perversos que les va bien, que prosperan, no tengamos envidia ni reneguemos contra Dios y no nos empecemos a comparar con ellos. Nosotros sigamos fieles al Señor, sigamos fieles predicando la palabra del Señor, siendo honestos, siendo correctos y agradémosle al Señor en todo tiempo. Tarde que temprano el Señor nos va a recompensar y la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, ahí hay un lugar, porque Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y dice, así como me iré, vendré de nuevo por ustedes. Y nos iremos juntamente con Él en su segundo advenimiento cuando Él venga. Amén. Así de por lo tanto, entendamos esto. Todo tiene un propósito. La gente mala tiene un propósito. ¿Por qué? Primero es porque Dios va a mostrar su gloria a través de esta gente mala y lo va a mostrar su gloria en la vida de su pueblo. Y también es porque el corazón del justo tiene que ser probado también. Amén. Es necesario que nosotros seamos probados, es necesario que nuestra fe sea probada, que nuestra fidelidad sea probada, como dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 9, verso 17, dice la Biblia. Dice, en la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca, dice la palabra del Señor. Amén. Así es de que tal vez si nosotros estuviéramos viviendo en los tiempos de Israel en Egipto, miramos a Faraón y diríamos qué malo y pondríamos a renegar contra Dios,
pero en realidad es que Dios siempre sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, sabe lo que permite y todo tiene un propósito. Amén. Dice la palabra del Señor para mostrar su poder y para que todo el mundo conozca y nosotros podamos ver las maravillas de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros miremos en la palabra del Señor. Así de que Dios solamente usa al malo, ¿verdad? Y a veces para castigar a naciones que menosprecian al Señor. Pero aún esta persona que es usada para castigar los que menosprecian a Dios, algún día pueden llegarse a exaltar y no se dan cuenta que solamente están siendo usados por Dios para castigar a alguien más, pero que Dios los está usando para mostrar en ellos también por medio de su maldad su poder. Es decir, de que confiemos en el Señor. La palabra del Señor nos dice acerca de Siria. Siria, dice la palabra del Señor, pobre porque no sabía que solamente estaba siendo utilizado por Dios, porque hacía lo que hacía porque Dios se lo permitía, pero era Dios el que lo estaba utilizando. La Biblia dice en las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías capítulo 10, versos 5 al 7, pobre de Asiria, la vara con que yo castigo, la uso para castigar a los que me han hecho enojar. Verso 6 dice, yo la envío contra una nación que no tiene temor de Dios. Le he ordenado hacerle la guerra a un pueblo que me ha hecho enojar para que saqueen su riqueza y lo pisoteen como barro en las calles. Verso 7 dice la palabra del Señor. Pero Asiria ni se imagina esto, ni ha planeado, dice, ni lo ha planeado. Todo lo que quiere es destruir, exterminar a muchas naciones, dice la palabra del Señor. Siria, cuando está viendo que está destruyendo naciones, se enaltece porque lo que quiere es destruir, piensa que está ganando poder y todo eso. Lo que no se da cuenta Siria es de que simplemente es una vara en las manos del Señor para castigar las naciones que se habían olvidado de Dios, que habían menospreciado su gracia, su amor y su misericordia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos y tengamos paz. Dios sabe lo que hace. Él pone reyes, Él quita reyes, Él es el que enaltece, Él es el que humilla. Dios sabe lo que hace, mis amados hermanos. Confiemos en el Señor siempre. Amén. Esto es importante que nosotros entendamos en la palabra del Señor. El hecho de que el impío prospere no significa una debilidad en el carácter de Dios. Esto lo único que significa es que Dios le está extendiendo su gracia, su amor y su misericordia a estas personas. Amén. Pero nosotros sabemos de que nosotros permanecemos en el Señor y que nosotros confiamos en Él totalmente, en Él. Por eso la palabra del Señor dice en el verso 15, dice la palabra del Señor, de Isaías 10, ¿puede el hacha pretender ser mejor que el leñador y la sierra más importante que el aserrador? Como si el bastón pudiera controlar al que lo levanta o la vara al que es más pesado que la madera, dice la palabra del Señor. Amén. Así es de que no era Siria el que controlaba a las naciones, era Dios que utilizaba a Siria. Y Siria, por lo demás, no hubiese de verse exaltada. Amén. Así es de que si viéramos a Siria castigando a otras naciones, pensaríamos, ¿verdad?, que simplemente hay una persona mala y que Dios no está haciendo nada. No, Dios todo lo tiene bajo control. Amén. Esto es importante. Dios todo lo tiene bajo control, por lo tanto nosotros debemos de permanecer en esto. ¿Por qué Dios permite esta maldad en los hombres que menosprecian la gracia y solamente se convierten en instrumentos de Dios para castigar a otros? Es porque Dios también necesita probar el corazón del pueblo.